Bienvenidos a Saber Vivir, que hoy sabe a mar, el mar del pescado azul y del pescado blanco. Hoy aprenderemos a comprarlo, cocinarlo y conservarlo sin riesgos para la salud. Y ya en tierra nos espera el cerdo. Es la carne más consumida después del pollo y hay quien lo llama incluso olivo con patas por su tipo de grasa. Ya veremos si es cierto. En cocina nos toca hacer pan casero, pan de verdad, y apostamos por el flan salado y flan de postre. Más saludable porque no lleva azúcar. A desengancharnos del dulce blanco nos ayuda un coach nutricional, Roberto Vidal. El médico especialista nos cuenta la verdad sobre los alimentos y dietas para depurar el organismo, empezando por la popular alcachofa, la vacuna de salud y optimismo que tiene Irene Villa. Hoy descubriremos cómo se cuida, empezando por el desayuno. Luego disfrutaremos con su entrevista en este domingo para cuidarse, que abrimos sobre las olas del mar porque nos vamos de pesca. Nos espera ya la lubina. La lubina de piscifactoría empezaría desde aquí, desde los tanques donde están los reproductores. ¿Qué es lo que hacemos para que se reproduzcan? Pues simplemente las condiciones que ellos tienen en la naturaleza. Controlamos las horas de luz, controlamos la temperatura del agua y con eso ellos ponen de manera espontánea y de manera natural. Una lubina más o menos produce entre 2 y 4 millones de embriones cada vez que pone. Aquí tenemos los huevos de la puesta de esta mañana. La etapa más crítica en el cultivo de la lubina es hasta que tiene 60 días de vida. ¿Por qué? Porque la tenemos que alimentar con los mismos alimentos que ya tiene en su medio natural, que es el rotífero y que es la artemia, que son dos zooplancton. La crianza en tierra la hacemos para que el juvenil esté separado de todos los peligros que tienen. Cuando ya tienen los 6 meses, los meteremos en nuestro barco que tiene 2 piscinas y tranquilamente irán hasta a completar la crianza en mar abierto. Bien, una vez que vienen los barcos, el barco se arrima a la piscina, esta que tenemos aquí, y por gravedad los peces entran en la piscina. Tardan aproximadamente unos 2 años en llegar a la talla ración, que es el de medio kilo, y puede estar hasta 3-4 años cuando ya estamos hablando de peces de kilo o superiores. La alimentación la controlamos conociendo el número de peces que tenemos dentro de las piscinas, así como la temperatura a la que está el agua. Entonces sabemos cuánto tenemos que darle de comer. Ahí tenemos un giratorio que lo que hace es distribuir el alimento uniformemente a todos los peces que hay en la piscina. Una vez que llega a la talla comercial, cogemos a los peces y los metemos en agua y hielo y los llevamos a nuestra sala de procesado. Es muy rica en ácidos grasos, omega 3, es un producto muy saludable, muy interesante para poder aportar la proteína con los aminoácidos esenciales que nos aporta lo que es el pescado. La lubina salvaje pues tienen prácticamente las mismas características nutricionales. Se han hecho catas en las que especialistas han cocinado el producto y no han sabido diferenciar entre la que es salvaje de la que es de agricultura. Del mar a la pescadería y de la pescadería a la cocina. ¿Y por qué el pescado, por bueno que sea, enseguida se nos pone malo? Pues lo responde nuestra especialista Beatriz Robles, licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Hola, Beatriz. Buenos días, Miriam. Efectivamente, en el momento que sacamos el pescado del agua, empieza a deteriorarse. Esto ocurre por las propias enzimas del pescado, por las bacterias que contribuyen a esa descomposición, y tenemos muchas pistas que nos pueden decir si el pescado está fresco, si ya está un poco pasado. La primera, seguro que te suena, el olor. Sí. El olor del pescado. En el pescado salado tenemos un compuesto que se llama óxido de trimetilamina, TMAO, que no huele a nada.
pero en el momento que las bacterias actúan sobre él, lo descomponen y se forma trimetilamina, que sí que tiene un olor muy desagradable. Y luego, en los pescados de agua dulce y en los de agua salada, la urea sirve también como sustrato de las bacterias y se forma amoníaco. Contribuye todavía más al mal olor del pescado. Con lo cual, el olor, una pista clarísima. Pero tenemos más. Tenemos, por ejemplo, el aspecto de las branquias. Las branquias, las agallas por donde respira el pescado, sabemos que tienen que ser de color rojo, de color vivo. Las escamas brillantes e insertas en esa piel tersa, firme, y los ojos que tienen que ser saltones y además también brillantes. Entiendo que el frío es clave para mantener en buen estado el pescado, ya sea fresco o congelado o ultracongelado. Desde luego, el frío es perfecto para mantener el pescado refrigerado entre 0 y 8 grados, pero también tenemos la opción de congelarlo. Se congela a entre menos 18, menos 20 grados y se baja la temperatura de forma gradual. Y la mejor opción entre congelado y ultracongelado es el ultracongelado. Con el ultracongelado lo que hacemos es bajar muy rápido la temperatura hasta 40 grados bajo cero y luego se mantiene entre 18 y 24 grados bajo cero. Esta técnica es fenomenal porque se forman cristales de hielo muy pequeñitos y se mantiene mucho mejor la textura del pescado. Su calidad va a ser muy similar a la del pescado fresco. Y algo muy importante, el pescado se puede congelar y vender luego descongelado, pero nos tienen que dar la información a los consumidores, tanto si el pescado es envasado, entonces muy fácil, lo vamos a encontrar en la etiqueta, o si compramos el pescado en una pescadería, por ejemplo, porque va a venir en esos cartelitos que están puestos junto al producto en el mismo punto de venta. Por lo que estás diciendo, el hielo puede ser amigo o enemigo del pescado. A veces es enemigo del pescado, desde luego nos sirve para conservar el pescado fresco, pero por ejemplo el pescado congelado, cuando se somete a esas temperaturas tan bajas, puede producirse una deshidratación muy rápida de la superficie y aparece lo que conocemos como quemadura por frío, que cambia la textura, se vuelve correosa. Por otra parte, además, si vemos que en el pescado hay hielo, hay escarcha, está apelmazado, esos son signos que nos dan pistas de que se puede haber roto la cadena de frío. Se ha descongelado parcialmente, se ha vuelto a congelar y esto no nos garantiza que no tengamos un crecimiento de gérmenes, así que tendríamos que desecharlo. Ya sabemos cómo seleccionar el pescado, lo compramos y nos lo llevamos a casa. Ahora nos toca a nosotros conservarlo. Ahí jugamos un papel fundamental en la seguridad alimentaria. El pescado, desde luego, cuanto más fresco lo consumamos, mejor. Como mucho, nos aguanta unas 48 horas. Siempre tenemos que llevarlo a casa, eviscerarlo, lavarlo bien bajo el grifo y envasarlo para meterlo en la parte más fría de la nevera. ¿Qué pasa si no lo consumimos, si no lo cocinamos en esas 48 horas? Bueno, pues podemos congelarlo también lo más rápido posible desde que lo llevemos a casa. Siempre lo mismo envasado para que no haya quemaduras por frío y nos va a aguantar muy bien hasta 3 meses si es un pescado azul y hasta 6 meses si es un pescado blanco. Y tenemos que tener, eso sí, cuidado en la descongelación, porque esos fluidos que libera el pescado pueden contaminar otros alimentos o también acelerar el proceso de descomposición del propio pescado. El frío entonces es esencial para la conservación del pescado y el calor para el cocinado. ¿Pero cuánto calor? Desde luego, suficientemente cocinado lo tenemos que tener el pescado. ¿Qué quiere decir suficientemente cocinado? Pues que alcance al menos 63 grados en el centro del producto durante 3 minutos o que llegue a una temperatura de 70 grados. ¿Cómo hacemos esto? Claro. Con un termómetro de sonda, el termómetro de cocina que tenemos que tener en casa, que es una inversión mínima y que desde luego nos va a ayudar mucho a alcanzar esas temperaturas de cocinado seguras. Lo del pescado nos ha quedado claro como el agua. ¿Y qué pasa con la carne de cerdo? Porque su carne, ya lo dijimos, es la más consumida en España después del pollo. Y del cerdo se consume todo, desde las manos a las orejas, pasando por el solomillo, la carne más noble del cerdo. La carne de cerdo es bastante magra, sobre todo las piezas principales, lo que es el chuletero, la cinta, el solomillo. ¿Qué trabajos se hacen en este lugar? Se recepcionan las canales que nos vienen del matadero, pasan a una cámara para mantener la temperatura, pasan a sala de despiece, caen en cintas transportadoras y se van partiendo en trocitos y esos trocitos luego van dando lugar a las diferentes piezas que conocemos del cerdo que vemos en las diferentes carnicerías. ¿Cómo sabemos cuál es esa vida útil, la fecha de caducidad? Se lleva el producto
llevarlo al laboratorio y los boletines analíticos son los que nos dicen hasta cuándo se le puede dar una vida útil con seguridad al producto. Eso sí, la vida útil es corta. Entre 5 a 7 días en carne refrigerada. ¿Cuáles son las garantías de seguridad alimentaria? Se hacen controles en planta diario de temperatura, tóxicos, metales. También hacemos un control analítico para verificar la inexistencia de antibióticos, hormonas. ¿Por qué hay cortes de la carne de cerdo que tienen características de carne blanca? No solo por su color muscular, sino también por su bajo contenido en grasa. Son ricos en ácidos grasos insaturados, que es la grasa saludable. Son productos que encajan perfectamente en una dieta variada y equilibrada. Si tuviéramos que elegir una parte más saludable, ¿con cuál nos quedaríamos? Un solomillo, uno de los cortes principales del cerdo, uno de los más sabrosos, el costillar y, por supuesto, el secreto, por su calidad, frescura en cuanto a contenido magro. ¿A qué podemos llamar exactamente carne magra? Cuando somos capaces de ver una pieza en la que el componente mayoritario es el músculo y no la grasa. Muchas veces llega una imagen muy negativa por cuestiones medioambientales, también por el tema del trato al animal. España aplica el modelo de producción de la Unión Europea. Ese modelo es el más exigente en términos de seguridad alimentaria, buen cuidado de los animales, un respeto al medio ambiente y, en consecuencia, la obtención de productos seguros, de calidad y nutritivos. Bueno, Víctor, la carne de cerdo es una carne muy versátil. Es una carne muy versátil porque tiene más de 60 cortes. Como se suele decir, del cerdo se aprovecha hasta los andares. Vamos a hacer un solomillo de cerdo con una salsa de orejones y seta salteada. Tenemos el orejón, tenemos nata, avellana, seta de temporada, canela en rama, mantequilla, vino blanco, oporto y solomillo de cerdo. Para la salsa de orejones necesitamos el orejón, que primero lo hidratamos, lo cocemos en agua, un chorro de vino blanco, colamos, trituramos, rectificamos de sal y de pimienta y lo tendríamos. Para la salsa, vino de oporto, reducimos con una rama de canela y fuera del fuego cogeríamos la nata, se la introducimos, texturizamos con un poquito de mantequilla. Utilizamos seta de temporada, en este caso shiitake, salteamos a fuego muy fuerte, cortamos avellana en trocito pequeño, metemos la avellana, echamos una cucharada de oporto y para finalizar vamos a limpiar el solomillo. Le quitamos toda la grasa, la cortamos en medallones. Con la sartén bien caliente echamos aceite, ponemos el solomillo de cerdo, damos la vuelta. Para finalizar el plato ponemos la salsa y aquí tenemos el plato finalizado. Al igual que el pescado, la carne de cerdo está rodeada de muchos mitos que preocupan a la gente y son ideas del pasado. El primero, que la carne de cerdo puede llevar antibióticos u otro tipo de fármacos que dan al animal antes de sacrificarlo. ¿Es eso cierto? No es verdad. La carne de cerdo no tiene antibióticos, tampoco tiene tranquilizantes, lo hemos visto en el reportaje. De hecho, cualquier medicamento de uso veterinario tiene estipulado unos plazos de espera, que es el tiempo que tiene que pasar desde que se le administran al animal hasta que se sacrifica, precisamente para que no llegue a la cadena alimentaria. Y tampoco tiene dioxinas, por ejemplo, que son contaminantes. En ese sentido, los controles veterinarios son muy estrictos, tanto para los contaminantes como para los fármacos. Nos fijamos ahora en su grasa. ¿De qué depende que la carne de cerdo tenga más o menos grasa? Tanto la calidad como la cantidad de la grasa del cerdo dependen de la raza, de la edad, de la alimentación, del corte. Hay cortes que tienen más grasa, otros que son más magros y tendríamos que optar por los más magros, son los más recomendables. Precisamente fijándonos en su grasa, hay quien conoce al cerdo como un olivo con patas, por su supuesta similitud con el aceite de oliva. Ya nos gustaría, ¿verdad? En realidad, la cantidad y la calidad de la grasa vemos que depende de la raza, de la alimentación. Esto se dice porque es verdad que tiene ácido oleico, que es un ácido graso insaturado que tiene en común también con el aceite de oliva, pero no es lo mismo, por ejemplo, la grasa de una raza blanca de cerdo que de un cerdo ibérico. El cerdo ibérico, sí, su grasa puede tener hasta un 15%
15% de ácido oleico, pero es que el aceite de oliva tiene un 75% de ácido oleico, y ya no es el ácido oleico que comamos, es todo lo que va con el ácido oleico. En el caso del cerdo, grasas saturadas. En el caso del aceite de oliva, los fitonutrientes, que son muy deseables. Por eso la Organización Mundial de la Salud nos dice que nuestra fuente dietética de grasas tienen que ser los ácidos grasos insaturados, como el del aceite de oliva, y sin embargo lo que nos dice es que tenemos que limitar la carne roja, incluida la de cerdo. Otra gran diferencia es que el aceite de oliva nos dura y la carne de cerdo caduca. Desde luego que caduca. El aceite de oliva es solo grasa, con lo cual es microbiológicamente muy estable, y si lo guardamos en un sitio fresco y seco no se va a enranciar. Sin embargo, la carne de cerdo es un medio en el que pueden crecer muy bien los microorganismos, por lo tanto tenemos que guardarla siempre bien refrigerada, entre 0 y 4 grados como máximo. También podemos congelarla a 18 grados bajo cero, siempre bien envuelta, para evitar esas quemaduras de frío que hemos comentado antes, y evitando que se rompa la cadena de frío, por supuesto. Y como ocurría también con el pescado, la carne de cerdo hay que cocinarla bien cocinada porque nos jugamos la salud. Desde luego, el calor es la herramienta que tenemos para destruir los parásitos, los virus, las bacterias que pueda tener la carne de cerdo. ¿Cómo tenemos que cocinarla? Pues que al menos alcance 71 grados en el centro del alimento. ¿Cómo lo medimos el centro del alimento y los 71 grados? Con el termómetro de sonda, el termómetro de cocina. Y ojo, si es carne picada, tenemos que subir un poco más la temperatura. Tiene que llegar a 75 grados durante al menos 30 segundos. Pues muchísimas gracias, Beatriz. Tenemos que alimentarnos pensando en la salud, y después de comer, ¿tenéis la costumbre de tomar una infusión? En invierno apetece más todavía. Y Aitor Sánchez ya me está esperando para tomar una buena infusión calentita, calentita. Lo más importante para preparar un buen té son tiempos y temperaturas, como en otras cosas que hacemos en la cocina, en gastronomía. Estamos hablando, por ejemplo, de tés verdes, hay que tener en cuenta que la temperatura más correcta serían 65-70 grados, y en negros nos iríamos hasta 95-100, y por supuesto que no se nos olvide tener un buen té, es lo fundamental para que esté rico. Hola, bueno chicos, habéis llegado justo a tiempo, acabo de preparar un té japonés para vosotros. ¡Perfecto! Fantástico. No estará demasiado caliente, ¿no? No, está en su temperatura perfecta. Porque, Aitor, ¿podría llegar a ser perjudicial? ¿Puede llegar a sentarnos mal un té hirviendo? Cualquier líquido hirviendo es perjudicial. Fíjate que, por ejemplo, en el caso del mate se ha relacionado algunos estudios con el cáncer de esófago, y hemos descubierto recientemente que no era problema ni del té, ni del mate, ni de ninguna infusión, sino de la temperatura a la que a veces se toma demasiado caliente estas infusiones. Veo que de tés e infusiones puedes tener aquí de todos los tipos. ¿Cuántas referencias? Tenemos aproximadamente unas 150 referencias, entre tés puros o tés que tengan, además de té, algunas cosas como especias, flores, frutas. Recuerdos de la Alhambra. Primero, tiene un nombre bonito, pero luego también es un té bonito. Este es un té japonés. ¿Y qué nos encontramos ahí? Pues arroz tostado y palomitas. Esto acompaña fenomenalmente bien templado a unas judías verdes con patatas, o a un pescado blanco a la plancha. Estaría perfecto. ¡Qué rico! Eso es que no estamos acostumbrados, es que el té también se puede tomar para acompañar una comida. Es verdad que muchas veces se habla del té como una bomba saludable. ¿Es así? Lo es, pero no tanto, no hay que exagerar las propiedades. Hay una parte que podemos atribuir a la cafeína, y es esta versión quemagrasas que muchas veces se exagera. Luego hay una parte del té súper importante, que es todos los compuestos que son antioxidantes, antiagregantes. ¿Qué es lo que sucede? Que todos estos estudios siempre son con volúmenes y con consumos altos. En España a lo mejor nos tomamos un té verde a la semana y queremos que tenga todas esas propiedades. No, deberíamos hacer consumos un poco más continuados. Preparamos una buena jarra de té, una buena tetera, y a lo mejor nos podemos echar una tarde, una mañana, 2 o 3 tazas. Estamos hablando en todo momento de cafeína, pero ¿el té no tiene teína? No, eso es un mito. De hecho, es una terminología que se puso de moda como hablando de la cafeína del té, pero es la misma molécula. ¿Y si no queremos cafeína? Pues mira, hay una alternativa muy versátil que pega prácticamente con casi todos los sabores, que es el rooibos. No es té, es una infusión diferente.
Pero qué bien huele la manzanilla. A mí me la daban en casa, sobre todo cuando me dolía la tripita. Claro que sí, es que es muy digestiva, luego también la temperatura, que hace mucho el recibir en el estómago esa infusión calentita. Y viene muy bien, hay otros ejemplos de especias también que son carminativas, como por ejemplo el hinojo, la hierbabuena, el regaliz, que para terminar una comida pueden ser perfectas, no hay mejor elección. Precisamente tomar una infusión y tomarla sin azúcar dicen que le sienta muy bien a nuestro hígado, pero mejor se lo vamos a preguntar a nuestro experto en saber vivir, el doctor Gonzalo Guerra, cirujano general y digestivo. Muy buenos días, Gonzalo. Buenos días, Miriam. Pues sí, la verdad es que las infusiones suelen sentar bien al aparato digestivo, entre otras cosas porque las tomamos calentitas y eso ya tiene un efecto calmante sobre nuestro aparato digestivo. Ahora, eso sí, es muy importante que las tomemos con poco azúcar o sin azúcar, porque el azúcar tomado en exceso se puede llegar a acumular en nuestro hígado, que solo está diseñado para digerir 30 gramos de azúcar al día y se acumula en forma de grasa. ¿Y qué pasa si se acumula esa grasa en nuestro hígado? Pues aparece lo que mucha gente habrá oído del famoso hígado graso. Sí. ¿Qué es el hígado graso? Pues mira, si tú has visto alguna vez los hígados que comemos, los que hacemos en filetes tienen un aspecto y el foie tiene otro aspecto. Eso es el hígado graso. Es un hígado que está infiltrado por grasa y eso puede hacer que su función, la de depurar el organismo, sea peor. ¿Y es verdad que se puede quemar esa grasa del hígado con remedios naturales? Hombre, los quemagrasas del hígado en realidad no existen. Es verdad que hay muchas cosas naturales que podemos tomar para ayudar a tener una alimentación equilibrada, pero lo que tenemos que hacer es evitar que se acumule esa grasa, no quemarla después. ¿Cómo vamos a evitar eso? Pues cuidando el hígado, evitando el exceso de grasa en la comida, evitando, por supuesto, el alcohol, haciendo ejercicio físico. En definitiva, cuidando el hígado para que no llegue a acumular esa grasa. Aclarado, entonces, ¿no existen los alimentos quemagrasas y los alimentos depurativos del hígado? Pues el concepto de depurar el hígado es cuanto menos extraño, porque precisamente la función del hígado es depurar. Es como la cocina del organismo, coge los productos que absorbemos en el intestino y los depura, los procesa, nos hace absorberlos. Por lo tanto, no existen los depurativos del hígado, no se puede hacer una depuración hepática tomando cosas. Lo que hay que hacer es cuidarlo, como hemos dicho, para que ejerza bien su función. Pues fíjate que hay alimentos como la alcachofa, como esta que tenemos aquí, que tienen fama precisamente de depurar. En realidad, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tienen, por un lado, la capacidad de mejorar la función hepática a la hora de producir bilis, porque tienen algunos productos, como por ejemplo la silimarina, igual que el cardomariano. Pero por otro lado no tienen grasa, con lo cual también impiden que se acumule esa grasa. Entonces, en general, van a ayudar a que conservemos mejor el hígado. El hígado hay que tratarlo bien, evitar el alcohol, evitar las grasas y hacer ejercicio físico para que no se nos acumule la grasa. Muchísimas gracias, doctor Gonzalo Guerra. Nos esperan las recetas saludables de Marta con sus deliciosos flanes, flan salado y flan dulce sin azúcar. Hay que comer bien y también hacer ejercicio y todo lo podemos disfrutar en un destino tan saludable como este, el Camino del Archiduque, en la isla de Mallorca. Aunque Mallorca sea conocida por un turismo más de playa, los pueblos más bonitos y emblemáticos están en la Sierra Tramuntana. He quedado con el mejor guía de montaña de la zona para que me explique uno de los caminos más emblemáticos de aquí. Hombre, ¿qué tal? Buenos días, Juncal. Te he traído aquí para hacer una de las rutas clásicas de la Sierra Tramuntana. Se llama el Camí del Archiduc. Pues ahora nos queda aproximadamente 1 hora y media de camino por dentro del bosque, el encinar mediterráneo. Pero esto lo puede hacer todo el mundo que venga con una buena bota. Con botas de montaña y que esté mínimamente preparado. Se llama el Camino del Archiduque porque lo construyó el archiduque Luis Salvador. Era un noble de la familia imperial de los Habsburgo. Él era un naturalista de primer orden. Llegó para hacer un estudio de los escarabajos, porque tenemos más de 300 especies diferentes de escarabajos. El lanzor alpino, qué bonito. Y viene del norte, de la tundra.
Bueno, pues ya lo hemos conseguido. ¡Ay! ¡Qué pasada! Está un poco nublado hoy. Está un poco tapado, pero yo creo que si esperamos un poco se va a ver un poco las vistas. Vamos a ver. Este camino lo construyó en el 1883 y posiblemente sea el primer o uno de los primeros caminos a nivel mundial que se construyeron solamente para disfrutar. O sea que el archiduque era un disfrutón. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, Eduard me había dicho, es un camino para todos. Pues yo aquí veo un ejemplo clarísimo. Es una zona preciosa. Cuidado, no te acerques, ¿eh? No nos vamos a arriesgar. Hay más de 100 metros hacia abajo. El programa se llama Saber Vivir. Vamos a seguir haciéndolo. Fíjate, con calor sí que se ve. Ahora sí. Ahora se ha abierto. ¡Guau! ¡Qué maravilla, esto! Por fin. Que como decía, que al final es una maravilla disfrutar de esto, como lo hacía también el archiduque, ¿no? El mejor ángulo de las mejores vistas a la península de Foradada están aquí arriba. He traído un poco de fruta. Naranja de Sóller. Naranja de Sóller, la Nabel. Para mí son las naranjas más dulces de todo el mundo. Y podemos venir en cualquier época del año, ¿no? Sobre todo en invierno, no vas a encontrar tanta gente y vas a disfrutar igual, porque es cuando realmente la Sierra Tramuntana está más alegre, para decirlo de alguna manera. Antiguamente se decía muy claro, si tienes colesterol alto, nada de queso, nada de lácteos enteros. Tenemos que potenciar el uso, el consumo de grasas saludables, como por ejemplo el aceite de oliva, y desechar otras, como las grasas saturadas o de mala calidad. Y segunda clave y fundamental, muchas veces el problema del colesterol no está en la cifra, es decir, cuando tenemos que bajar el colesterol, lo que pretendemos no es bajar la cifra de colesterol, sino bajar lo que es realmente importante bajar, que es nuestro riesgo cardiovascular. Y ese riesgo, Miriam, muchas veces depende menos de la cifra de colesterol y depende más de que hagamos más ejercicio o, por ejemplo, de que dejemos de fumar. Ojo, porque los excesos pueden dar la cara en estos primeros meses del año, después de los excesos también de las fiestas y precisamente con una subida del colesterol. Lo confirma el presidente de la Fundación Española del Corazón, el cardiólogo Carlos Macaya. Si hacemos una analítica, pues el colesterol resulta que el colesterol en sangre pues nos ha incrementado pues del orden de 20 miligramos o 30 miligramos, lo cual significa un aumento aproximadamente de un 10%, ¿no? Nunca es tarde para cuidar la salud, empezando por el colesterol, y muchos se empeñan en bajarlo usando atajos, como los productos alimenticios que venden prometiendo bajar el colesterol, o los remedios naturales que llaman la atención, como la levadura roja de arroz, por ejemplo, que también promete, por cierto, bajar el colesterol. Cuando sabemos que la solución, ¿verdad?, no está en esos alimentos funcionales que a veces nos venden como auténticamente milagrosos, ¿no? Margarina, yogures, lácteos distintos. Pues claro que no, ahí no está la solución, porque en el mejor de los casos han demostrado que sí, que pueden disminuir en cierta medida la cifra del colesterol, pero no han demostrado lo realmente importante que acabamos de comentar, y es disminuir el riesgo cardiovascular. Y por eso vamos a sacar una señal de peligro a estos productos que nos anuncian como que fuera la solución para cuidar nuestro corazón, y que puede llevar a algunas personas a pensar que otras cosas no son importantes, como el ejercicio físico, o por ejemplo incluso puede haber personas que abandonen la toma de medicación pensando que con este tipo de productos es suficiente. Productos que además, Miriam, te aviso, no son especialmente baratos, ¿eh? Y entonces, doctor Fabiani, ¿qué podemos hacer para cuidar el corazón sin tener que llegar a la medicación? Te voy a dar 5 consejos como los 5 dedos de la mano. Y el primero, el dedo gordo fundamental, tenemos que centrarlo en qué debemos comer. Una dieta rica en frutas, en verduras, en legumbres, en cereales integrales, frutos secos al natural. Ese es nuestro dedo gordo, nuestro primer consejo. Segundo, alguna cosa que no tenemos que comer, y es esas grasas saturadas de mala calidad que acabamos de comentar. Tercer dedo, tercer consejo, cuidado con el exceso de consumo de azúcares refinados, que sabemos que no deben formar algo habitual, parte habitual de nuestra dieta. Cuarto dedo, dejar de fumar y de consumir alcohol. Cuidados con los productos, con lo que llamamos los hábitos tóxicos. Y quinto dedo, el pequeñito, pero no por ello menos importante, que es hacer ejercicio físico. Una forma estupenda de cuidar nuestro cuerpo y cuidar nuestro corazón.
cuidado con las tentaciones que engordan, Miri. Uy, las tentaciones. Pues mira que en cocina hay muchas tentaciones. A mí ya solo me tientan las palabras. Fíjate, como pastel, tarta, crema... Es que has elegido unas palabras, pero oye, el problema no son las palabras, sino de lo que están hechas las palabras, porque el flan, la tarta, la repostería lleva mucho azúcar. Ojo, que podemos hacer flan, tarta, nutritivo, salado y muy rico y saludable, como lo que te traigo por aquí yo hoy. ¿Flan salado? Sí, Vamos a ver. salado, que es este que tengo por aquí de salmón ahumado, que hemos rellenado pues también con verduras en crudo, porque ya sabemos que es muy importante también en invierno tomar verduras en crudo para aprovechar al máximo sus vitaminas y minerales. ¿Qué lleva exactamente el relleno? Fíjate, el relleno es queso crema, ¿sí? Rúcula, que funciona fenomenal con el salmón ahumado, fresco, arándanos, por aquí deshidratados, metemos también una fruta en un plato principal. ¿Toque más dulce? Sí, nueces. El toque crujiente siempre es muy importante incorporarlo en las recetas porque nos estimula mucho el hambre. Y esto es una bomba de omega 3 entre el salmón y las nueces. ¿Y cómo has conseguido darle esta forma? Pues fíjate, tenemos todos en casa, tenemos la típica tartaleta, molde, puede ser redondo, puede ser rectangular. Lo forramos con papel tipo film y ya ahí hacemos como una fundita con el salmón y echamos encima el relleno y lo dejamos enfriar en la nevera toda la noche. Muy buena opción este flan salado, pero ¿tú serías capaz de hacerme una versión de este flan dulce que tenemos aquí, pero sin azúcar? A mí no me vas a hacer temblar del miedo como un flan mini, fíjate lo que te digo. Sí que podemos hacerlo con calabaza, una hortaliza que encima, oye, para esta época del año nos viene fenomenal utilizarla. Es dulce, así que hacemos un flan normal y corriente, pero incorporamos puré de calabaza asada. Entonces, nada, aquí tenemos esto, un truco para hacer el flan que queramos en casa. Venga. Por cada 100 mililitros de leche, un huevo. Así nos aseguramos que cuaja. Vale. Entonces aquí tenemos 400 mililitros de leche. También hemos utilizado leche de coco para dar un aromático que nos recuerde a un sabor dulce. 4 huevos, 400 gramos de puré de calabaza. Trituramos todo muy bien y podemos echar una cucharadita de miel, oye, para darnos el gustillo. Y lo cocinamos al horno, al baño María, poniendo, pues nada, un poquito de agua en una bandeja de horno, 180 grados durante 1 hora. Y mira qué rico. Mucho mejor que el flan industrial, digo yo. Hombre, claro, es que el flan industrial, para empezar, no tiene este aspecto. Te voy a sacar aquí un poquito. A ver. Fíjate qué cremoso es el flan de calabaza. Por perfecto, dentro. ¿eh? Te ha quedado perfecto. Es bonito. Bueno, pues a ver cómo te queda a ti, que quiero ver cómo lo haces, Miri. Vamos, pues claro que sí. Confío en ti. Y yo te digo que encima este está más rico y es más sano que un flan industrial. Nos gustan, ¿qué digo nos gustan? Nos encantan y nos enganchan por su dulce sabor, por eso es fundamental desengancharse del azúcar y para eso nos ayuda un coach nutricional, muy conocido además, Roberto Vidal. Muy buenas, si quieres reducir el consumo de azúcar, este vídeo te interesa. Lo primero es detectar cuáles son las fuentes principales de azúcar en nuestra alimentación, ya que el azúcar que consumimos proviene tanto del azúcar que añadimos en nuestras preparaciones como el que ya viene incluido en los alimentos que consumimos en nuestro día a día. Si una ración de ese producto nos acerca mucho a ese límite de 25 gramos, ese producto es muy probable que no nos interese. Y respecto al azúcar que nosotros añadimos, es todavía más fácil. Es simplemente ir reduciendo de forma gradual. Por ejemplo, en tu café con leche tienes costumbre de añadir 3 cucharadas de azúcar. Pues lo más acertado es bajar a 2 cucharadas. Al principio te sabrá algo distinto, pero enseguida te acostumbrarás, reducirás tu umbral de dulzor y te sabrá exactamente igual que cuando añadías 3 cucharadas. Cuando esto ocurra, vuelves a bajar a 1 cucharada y así sucesivamente hasta que aprecies el sabor natural de los alimentos. Ahora ya lo sabes, si reduces el consumo de azúcar, lo agradecerá tu salud y tu paladar. Apostemos, claro que sí, por el sabor natural de los alimentos y el pan, ya lo dicen sus letras, es el primer alimento natural. Primer alimento, porque fíjate, el pan tal y como lo conocemos hoy, Miri, ¿no? Pues una masa de trigo horneada, ya se cocinaba hace, ojo, la friolera de 8.000 años. ¡Wow! Y fue natural ya a partir de la época egipcia, porque hasta entonces solo era harina y agua. Entonces incorporaron levadura y vieron que, bueno, pues que levaba, que se hacía esponjoso, más sabroso y les gustó mucho más. ¿Dónde va a parar? ¿Y cómo es el aspecto? ¿Cómo es el buen pan? Mira, voy a darte el test para que sepamos comprar un buen pan. Venga. ¿Vale? En primer lugar, la corteza, fíjate. Que suene una corteza crujiente. En segundo lugar, lo abrimos y tenemos que ver estos agujeros. ¿A qué te recuerdan? Hablando de egipcios. Los ojos. A los ojos. Los ojos del pan, los alveolos, que nos van a decir que esto ha tenido una buena fermentación. Muy bien. Y en último lugar, fíjate, el olor. Tiene que tener un buen aroma este pan. Y como no, también el sabor. Sabiendo todo esto,
sabemos que es un buen pan. Y si quisiéramos elaborarlo nosotros, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que tener en cuenta algunos ingredientes básicos que van a marcar la diferencia y van a hacer que sea más saludable. Venga. En primer lugar, harina integral que tenga fibra, pero ojo, de fuerza. De fuerza. De fuerza quiere decir, para que lo sepa todo el mundo en casa, que tiene más gluten. Y el gluten va a hacer que el pan sea más esponjoso, que tenga una buena fermentación y tenga ojos. En segundo lugar, levadura fresca de panadería, que va a hacer que las bacterias se alimenten de esta harina, que hagan la digestión, que suelten su gas y que se encierre dentro del gluten y sea esponjoso. Necesitamos también agua y una pizca de sal. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Mezclamos muy bien todos los ingredientes, dejamos que la masa leve, es decir, que doble su volumen, le quitamos el aire, volvemos a darle forma de pan, que vuelva a levar y ya ahí lo metemos en el horno. Importante, cuando lo horneemos tenemos que meterlo con un poquito de agua para que pues eso, se forme la corteza externa pero que por dentro quede jugoso. Yo voy a intentarlo, lo voy a hacer aunque no tengo panificadora, pero como muestra voy a colgar esa receta que yo haga, ese pan que me salga en las redes sociales y por cierto, si en casa también queréis hacerlo, vamos a colgar esa receta también para que lo veáis. Sí, 100%, pero si lo haces, Miri, yo no solo quiero verlo, quiero probarlo, porque oye, una comida con un mal pan es como una comida media. Prometido, muchísimas gracias. Marta, con pan o sin pan hay 1000 platos en la cocina española que podemos degustar, empezando por esta receta tan deliciosa como original en su nombre. Atención, el atascaburras. Ajopringue, pipirrana o tumbalobos. La gastronomía manchega se caracteriza por la originalidad de los nombres de sus platos. Hoy nos hemos venido a Albacete a aprender a hacer una receta ideal para coger fuerzas para un día de invierno. Hola, Manu. Alex, ¿qué tal? Menudo día has elegido para venir, ¿no? Ya, total. Pues mira, aquí tengo el pan del que te hablaba, que es un pan sobao manchego. Fantástico. ¿Okay? Si quieres pasar para una a la receta cocina. para entrar en calor, ¿no? Exacto. Vamos. Venga, vamos. Y hoy, para este día de frío, ¿qué vamos a hacer? Cuando nieva en La Mancha siempre se hace ajipán o atascaburras, a lo mejor lo conocen más por atascaburras. Es un plato de posguerra, económico, sencillo y un plato contundente, por eso se hacía estos días de nieve, un plato potente para coger calorías, para ir luego al campo a trabajar. Lo primero que se hace es picar un poquito de ajo en el mortero, siempre se hace en mortero, dándole con la maza. Mientras tenemos patatas cociendo, ¿ok? Estas patatas lo que hacemos es las cocemos con la bacalá. Es el único pescado que llegaba al interior porque venía en salazón. Y lo que hacemos en cuanto estén cocidas, que ya están... A punto, ¿eh? ¿Lo ves? Ahí estaría, le pincháis un poquito. Buena patata. Esta patata, ten en cuenta, Alex, que ya lleva el saborcete del bacalao. Mientras Alina lo va machacando, le vamos a echar un poquito de sal. No mucha, porque sabes que el bacalao ya no lo he desalado, lo he echado ahí y tiene bastante potencia. Seguimos. Echamos un buen chorro de aceite. El oro líquido. Eso es. Lo importante es esa continuidad de la maza, dándole continuo. Ahora lo que añadimos es, para ya darle el nombre verdadero de ajipán, añadimos todo lo que es la miga de pan. ¿Lo ves? Sigue dándole, Alina. Y luego, lo que yo también le añado es, que esto me lo enseñó mi abuela, es una yema de huevo en crudo, ¿ok? ¿Vale? Aquí es pasteurizada, en el restaurante, en casa podéis echarle una yema de huevo normal, lo va a atar bastante, le va a dar un poquito más de cremosidad. Mientras he puesto también aquí a confitar un poquito más de bacalao, ya un lomo un poquito más, porque como ya lo convertimos en plato de restaurante... ¿Cuánto tiempo puedes estar ahí dándole? Pues tienes que estar ahí un ratillo. Hasta que quede un puré. Se tiene que dar una textura espesa, potente. Recuerda que se llama atascaburras. Aquí he hecho uno para que lo veáis cómo realmente se debería de quedar. Esta es la textura que debería de tener un buen ajipán o atascaburras. Es un puré o bueno. Es como una crema basta. ¿Podemos llamarle así? Pues si quieres, Ale, vamos para el comedor. Y fenomenal. Te tratar, Y lo probamos, ¿eh? Vamos a ponerle el bacalao que os he dicho que dejamos caer aquí. Le vamos a poner un poquito de huevo cocido. Y ahora, normalmente se le ponen unas nueces así, le rayo por encima y así terminamos ya de decorar y de darle un poquito de sabor a nuez por todo. Y ahora vamos a una buena mojada. Está buenísimo. Bienvenido a La Mancha. Si no sé, vengo antes. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful.
Nada para subir el ánimo como una buena comida que te alegra el día y es que hasta te dibuja una sonrisa, Teresa. Sí, es un gesto formidable, pero la mejor de las sonrisas es la interior, la sonrisa del optimismo. ¿Tú dirías que eres una persona optimista? Cuesta pensar que todo va a salir bien. Es que acabas de dar con el kit del optimismo. Optimismo no es pensar que todo ahora sale bien. Eso es un poco iluso porque todos nos enfrentamos a dificultades, problemas, eventualidades. Lo importante es pensar que en un futuro todo va a salir bien. Es decir, ser optimista es no dar todo por perdido y no fijarnos solo en lo que hemos perdido. ¿Es la diferencia? Sí. Por cierto, ¿aquí qué ves tú? Un vaso de leche medio lleno y una jarra medio llena también. Ok, bien. No todas las personas verían eso, ¿eh? Miriam, hay quien vería un vaso medio vacío, porque entonces ha perdido el optimismo. Y el optimismo no es cuestión de actitud ante la vida, tiene mucho que ver con nuestra salud. En la Universidad de Harvard, la Escuela de Salud Pública, realizaron durante 8 años el seguimiento a 70.000 mujeres para probar una hipótesis. Y es que las personas más optimistas tenían menos riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares, infarto de corazón cerebral, por enfermedades respiratorias, incluso por cáncer. Y 8 años después lo demostraron. Curioso. Es verdad que son mujeres, pero el estudio se puede extender a los hombres. De hecho, en Finlandia también hay otra cosa parecida, centrada en las enfermedades coronarias del corazón. Porque las personas optimistas tenemos menos niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y por tanto menos infartos. ¿Ves tú ahora la relación? Sí. ¿Me quieres decir entonces que basta con pensar voy a ser optimista para que las cosas me salgan bien? Ay, no, hombre, eso sería no. Bueno, ojalá, pero no, tiene todo un proceso. Los investigadores lo explican muy bien y podemos realizarlo. Pasa por empezar a tener pensamientos positivos de esperanza de que las cosas van a salir bien en un futuro, pero no un pensamiento y no en un momento determinado, sino una actitud que se prolonga en el tiempo y que se convierte en un hábito. Si yo creo que todo va a salir bien, me voy a sentir mejor, más saludable. Si como bien, comeré mejor. Si me sentiré mejor y tendré más salud durmiendo bien o haciendo ejercicio, también lo practico. Claro, así es. Tiene sentido. Entonces, uno no nace optimista y ya es optimista toda la vida, o sea, no es cuestión de genética. A ver, la genética también influye, pero es que a veces nos escudamos en ella y se nos olvida la educación, nuestra voluntad. Luis Rojas Marcos, que estudia mucho la relación que hay entre el optimismo y la salud, dice que una buena manera de empezar es cambiar nuestro sistema de memoria de recuerdos. Lo he explicado así de una forma muy sencilla, pero en definitiva es solamente quedarnos con los recuerdos positivos, porque hay personas que empiezan a dar vueltas en torno a los negativos y no es así. Vamos a fijarnos en aquello que ha salido bien, en aquello que tenemos. ¿Tenemos salud? ¿Tenemos ganas de vivir? Pues nos vamos a fijar en eso. Claro que sí. Por ejemplo, dime, a ver, ¿qué es lo que ves tú en este momento? Yo veo un vaso totalmente lleno de leche. Así es, vamos a quedarnos con el vaso de nuestra vida lleno de salud, que es lo que tenemos. Pues muchísimas gracias, Teresa. Seguiremos tu consejo, como siempre. Para hablar de optimismo ante la vida, nadie mejor que Irene Villa. De niña, un horrible atentado mutiló su cuerpo y destrozó sus ilusiones, pero Irene supo darle la vuelta al destino y aprender a vivir de nuevo. Y vaya si ha vivido con su maravilloso entusiasmo. Os dejamos hasta el domingo que viene. ¡Feliz semana y cuidaos mucho! Saber vivir es saber perdonar. Todos tenemos nuestro niño interior y tenemos que sacarlo, porque Irene pequeña pues también me enseña muchas cosas, sobre todo a sonreír. Es que nací con la sonrisa en los labios y además es que siempre ilusionada, siempre contenta, una niña muy entusiasta, muy vivaracha, muy deportista. Han pasado cosas muy tremendas, pero es verdad que por muy largo que sea el túnel, traumática la circunstancia, con brillo en los ojos todo se puede. Y esto me lo enseñó Alejandro Sanz allá por el año 91, en medio de ese desierto emocional, cuando supe que no tenía piernas, tenía 12 años, era una cría, ya fue a verme Alejandro Sanz, que se enteró que era mi artista favorito.
Y me dijo, el brillo que hay en tus ojos es lo más bonito que vi en mucho tiempo. Conserva ese brillo como yo lo conservaré en mi corazón. Es verdad que cuando ha habido unas etapas en las que te cuesta más sonreír, en las que parece todo más difícil y se te apaga ese brillo en los ojos, es un detonante maravilloso que es el que te dice, cambia de vida. Una vez me dijeron, necesitamos interiores como el tuyo. Bueno, pues esto es mi interior. Aquí está todo lo que pienso, cómo he tenido que cambiar los pensamientos para superar un divorcio, para superar la pérdida de lo que yo pensaba que era mi hija, la cuarta, un embarazo ectópico. Lo peor que me ha pasado en la vida, que ha sido perder a mi mejor amiga, compañera de esquí. Cómo he conseguido escalar y coronar la cima de otros cuantos 8000 que la vida me tenía esperando. Y luego cómo le he dado la vuelta. El desayuno es una de las comidas más importantes. Dejo a los niños en el cole y como algo saludable porque luego me pongo a hacer ejercicio o a no parar en todo el día. Pues desayunar un kiwi, por ejemplo, para mí es fundamental. Salmón a todas horas, me parece algo riquísimo, tanto a la plancha como marinado, como ahumado. De todas formas, me encanta el salmón. Estos ejercicios a mí me han dado una calidad de vida alucinante porque ponerme de rodillas y levantarme me parecía impensable. Tirarme al suelo, algo tan sencillo como eso, me parecía muy difícil. Y desde que hago pilates, o sea, lo hago con una facilidad alucinante. Yo antes, por ejemplo, si me caía al suelo era como, por favor, por favor, por favor, ayúdenme. Y ahora, todo esto gracias a la práctica de un deporte te hace, pues eso, ser completamente independiente. Si hay gente que cree que no puede, esto es simplemente hacer mucho ejercicio cada día. Pero si hay gente que cree que no puede por una discapacidad, pues al final resulta que no solo se puede, sino que se debe. Porque el deporte completa la vida de cualquier persona. Y si además es un deporte que haces en equipo y en un lugar tan maravilloso como son las montañas nevadas, y además deslizándote, sintiendo esa libertad y adrenalina que una persona en silla no siente, pues ahí lo sentimos. La verdad que para mí es magia.